De la tarde con nuestra compañera Lourdes Paucar. Adelante, Lourdes, para actualizar la información. Así es, buenas tardes. Nos encontramos con el internacionalista Ramiro Escobar para que nos explique un poco y nos dé más luces sobre lo que está pasando en Bolivia en este momento. Se ha sabido ya que el presidente Evo Morales ha presentado su carta de renuncia. Así es, había un desenlace políticamente turbulento, trágico, muy tormentoso, que tal vez no sea el mejor fin de la historia política de Morales, pero tampoco pronostica una estabilidad política y social en Bolivia, porque no se sabe quién exactamente lo va a reemplazar. Hay una suerte de vacío de poder en este momento. Ahora, ha dicho que va a convocar nuevas elecciones, él participaría nuevamente. ¿Cómo queda eso? Porque incluso hay rumores de que estaría buscando refugio en los países vecinos. Sí, ocurrió ese rumor, incluso que fue Argentina, pero ya en Argentina lo han desmentido. La sucesión constitucional recaía en Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado. Primero caía en Álvaro García Linera, pero Álvaro García Linera también renunció. Luego caía en Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, era porque renunció, que también pertenece al movimiento al socialismo, pero tampoco está ella, ¿no? Entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Ir a las cámaras y buscar una solución política, por ejemplo, eligiendo a un nuevo presidente del Senado, diputados, porque el diputados también renunció y también era el MAS, el partido de Morales. Entonces, hay una situación muy complicada porque tendría que haber claridad en este momento de quién va a asumir el poder que ha dejado Morales. Además, ojo... ¿Quién va a convocar elecciones? Porque él había anunciado un nuevo tribunal electoral. Exactamente, porque además la renuncia de Morales tiene que ser aprobada por las cámaras, y en las cámaras el partido de Morales, el MAS, tiene mayoría. Podrían decir que no, y entonces entraremos en una situación de inestabilidad que no correspondería a estos festejos que hay en las calles, ¿no? Porque, digamos, la gente que no quiere a Morales está festejando, pero no se sabe bien qué va a pasar luego. Digamos que ha pasado el peor tumbo, pero todavía no se sabe cuál va a ser la ruta posterior, porque no se sabe cuándo van a ser las elecciones, no se sabe si él va a participar. Definitivamente no creo que lo haga, ya sería un escándalo que participe, ¿no? Ya estaba inhabilitado por un referéndum del 2016, pero alguien que no se sabe bien quién es en este momento tendría que fijar una fecha de elecciones, tendría que asumir el poder, tendría que tomar las riendas del Ejecutivo, y eso no se ve con claridad en este momento. ¿Qué papel han jugado las Fuerzas Armadas en esta renuncia de Evo Morales? Porque, digamos, o ha sido solamente a raíz del informe de la OEA, porque hace días que se venía diciendo que había, o se cuestionaba mucho este proceso electoral que lo daba como ganador. Hoy se ha dicho que las Fuerzas Armadas le han pedido que renuncie y ha coincidido con lo de la OEA. ¿Han sido estas determinantes o ha sido solamente el efecto de esta decisión o este resultado de la investigación de la Organización de Estados Americanos? Bueno, era sumatoria de hechos, ¿no? El primero es, como yo señalaba, el referéndum que hay en el 2016, que él convoca para ver si lo habilitan para un nuevo mandato, lo pierde y sin embargo fuerza una elección acudiendo al Tribunal Constitucional de Bolivia para que lo faculte para postular. Ya desde ese momento era una postulación complicada, pero finalmente se acepta en Bolivia, el contexto, la comunidad internacional lo acepta, y luego se produce el extraño suspenso, o la extraña suspensión, perdón, del conteo de votos rápido en el momento que se prevé una segunda vuelta entre él y Carlos Mesa. Lo que ha demostrado la OEA en su informe es que no había claridad de por qué se produjo eso. Parece incluso que los votos pasaron a otro servidor. Han encontrado actas donde había el 100% de votos para Morales. Una serie de irregularidades que definitivamente configuraban un fraude que él debió aceptar antes, o que él tendría que haber capeado antes de meterse en la insistencia de autonombrarse presidente, porque hay una cosa también extraña. Él, luego de que acepta el monitoreo de la OEA, él mismo invita a la OEA a que haga un monitoreo, pero inmediatamente se autoproclama presidente y llama delincuente a Carlos Mesa. Entonces tiene una serie de actos erráticos que van crispando a la población que no lo quería y van deslegitimándolo, ¿no? Incluso a nivel internacional, a pesar de que los gobiernos, la mayoría de la región, no se habían pronunciado. Y finalmente vienen estas revueltas en las calles, que eran bastante serias, varias ciudades paralizadas. Primero la huelga policial, incluso abandonan los policías el Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno de La Paz, y luego se pronuncia el jefe de las Fuerzas Armadas. Algunas personas llaman a esto un golpe. Un golpe en realidad se produce cuando hay tanques en las calles, detienen al presidente, lo sacan. No llegó a ese nivel.
¿no? Pero, digamos, sí, el hecho que el jefe de las Fuerzas Armadas, que en todos los países es no deliberante, lo llame a renunciar ya implica que había una situación límite, porque el argumento de los militares era nosotros no vamos a atacar al propio pueblo. Pero yo hubiera preferido, la verdad, que haya una ruta más constitucional en la que, por ejemplo, él debería haber asumido todos sus errores, haber anunciado que no se iba a presentar, haber conformado otro organismo electoral y hubiera evitado todas esas turbulencias, ¿no? Entonces sí ha sido decisiva, porque digamos, a diferencia de Chile, donde las Fuerzas Armadas permanecen del lado del presidente, aquí hemos visto lo contrario. Sí, acá las Fuerzas Armadas y policiales no se pusieron del lado de él en su mayoría, ¿no? Y como te digo, creo que esto hubiera sido evitable si él aceptaba todos sus errores, llamaba a elecciones, cambiaba a los miembros del organismo electoral, ¿no? Y no se presentaba, que era lo lógico, ¿no? Pero el anuncio que él da en la mañana de anunciar elecciones no tiene fecha, no tiene forma, es simplemente un anuncio. ¿Cuál va a ser, ya muy brevemente, cuál va a ser el escenario de Bolivia mañana? Ahora que se ha dado esto, ¿cómo está los partidos políticos, el de Mesa sobre todo, que era el que apuntaba, digamos, a esta segunda vuelta? Mañana el Parlamento va a tener que actuar, va a tener que aceptar la renuncia de Morales. Probablemente lo recomendable sería que elijan a otro presidente del Senado o presidente del Senado para que asuma la transición, asuma el poder temporalmente y llame elecciones en un plazo de 4 meses, ¿no? Y se acaben estas turbulencias. Eso sería lo razonable, pero podría ocurrir que los miembros del MAS se nieguen, ¿no? Lo que complicaría aún más las cosas. Yo creo que lo salvable es que mañana hagan esa convocatoria de urgencia en el Parlamento, nombren otro presidente o presidente del Senado, los mismos diputados, y ese nuevo presidente del Senado convoque a las nuevas elecciones. También creo que deberían llamar a estos comités cívicos o movimientos de diverso tipo que se sumaron a la protesta, tener algún tipo de diálogo con ellos para consensuar una transición, evitando posiciones extremistas, porque en Santa Cruz, por ejemplo, Fernando Camacho, llamado Macho Camacho, fue uno de los que alentó esta protesta violenta y incluso se distanció de Carlos Mesa, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que haber personas más sensatas, más neutrales, más serenas, para darle una ruta constitucional y política a Bolivia que sea aceptable dentro de Bolivia y en el contexto internacional. Correcto, Lourdes. Muchísimas gracias. Entonces, el internacionalista Ramiro Escobar, dándonos más luces sobre cuál es la situación actual en Bolivia. Recordemos, Evo Morales acaba de presentar su carta de renuncia. Correcto, Lourdes, aunque no hay el documento.